Yo insistí, hay una frase que me gusta mucho de un filósofo contemporáneo, que en cierto modo, digamos, resume esto que intentamos decir en la sesión anterior. Este filósofo dice, hay muchas personas que en estos días quieren transformar el mundo, hablan de transformar el mundo. Hay muchas personas que se llenan la boca de una transformación de las cosas, una transformación del mundo. Pero, dice este filósofo, ninguno de ellos ha buscado transformarse a sí mismo. Ninguno de ellos ha hecho ningún esfuerzo para merecer esa transformación, porque no se transforma a sí mismo. Yo creo que el filósofo se tiene razón. Si queremos transformar el mundo, si queremos transformar nuestra realidad, es indispensable una autotransformación, una transformación de uno mismo para alcanzar ese objetivo de transformación. Y eso es lo que Spinoza, de cierto modo, propone. ¿De qué manera hay que transformarse a uno mismo para ser entonces digno de esperar una transformación económica? Y creo que eso es muy importante. Por eso es que vale la pena empezar a pensar por aquí, porque el texto que vamos a leer tiene un cierto aspecto autobiográfico. Ahorita vamos a hablar ya del libro que vamos a leer, pero lo importante es que este texto empieza con un cierto relato de la experiencia personal de Spinoza, de lo que lo acercó a la filosofía, de lo que lo hizo acercarse a la filosofía. Y creo que eso entra en este régimen del que les hablo. Queremos transformar el mundo, está bien, como el fin es un fin digno y de altura, pero nos hemos transformado a nosotros mismos. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Empecemos hablando del libro que vamos a enfrentar. Este libro es un libro de juventud. Es uno de los primeros libros que Spinoza, perdón, es que doy una clase de juventud antes. Es una obra de juventud, Spinoza. No se sabe exactamente la fecha de redacción, pero se piensa que este tratado debe haber sido escrito entre 1650 y 1657. Entonces, es uno de los tratados primeros. Este tratado, por un poco, es importante decir esto porque hay diversas interpretaciones de por qué la obra quedó sin concluir. Por ejemplo, hay quien dice, pues Spinoza se da cuenta que todavía no tiene las armas para responder a las preguntas que se está formulando. Es decir, este tratado, el Tratado de la Reforma del Entendimiento, vamos a hablar ahorita de eso, es un tratado en el que Spinoza quiere clarificarse así mismo cuál es su propósito filosófico, pero todavía no tiene la madurez y el sistema suficiente para poderlo hacer. Ese es un argumento que se suele utilizar. Otro argumento es simplemente que le faltó vida. Como les decía la ocasión anterior, Spinoza muere relativamente joven, un poco antes de los 45 años, y deja el término inconcluso, y hay quien dice, pues simplemente lo dejó inconcluso porque su tiempo no le permitió. Eso parece un poco verosímil. La versión que a mí me gusta de por qué dejó inconcluso este texto es porque el texto, como verán, tiene un carácter, en cierto modo, metodológico. Tiene un carácter de una reforma de nuestra manera de pensar. Y lo más probable es que Spinoza se dé cuenta a lo largo de su escritura que eso en realidad no se puede separar, no se puede escribir un tratado metódico o sistemático separable de la filosofía, del sistema filosófico. Es decir, Spinoza no ha escrito la ética vendrá mucho después. En ese momento Spinoza empieza su carrera y se da cuenta que aunque puede, sin duda, perfilar un cierto tratado, llamémoslo así, metodológico, ahorita veremos que no es el término exacto, pero un tratado metodológico, se da cuenta que no se puede escribir un discurso del método separable del sistema filosófico en su conjunto. Entonces decide dejar el tratado inconcluso porque sus premisas estarán contenidas en la ética, pero ya estarán contenidas dentro del sistema mismo, ya no como un
tratado aparte, ya no como un tratado metódico aparte. Creo que esta es la decisión correcta. No es cierto, porque también hay otros comentaristas que sostienen que este es el antecedente de la ética. Este libro es el antecedente de la ética. En realidad no es así. No es el antecedente, tiene una estructura muy distinta. Es simplemente el primer intento de Spinoza por escribir su propia posición filosófica, en particular separándose de Descartes. Sería su primer intento filosófico por escribir su sistema. Pero se da cuenta, y esto es la tesis que quisiera dejar claro, se da cuenta que un tratado metodológico como este, un tratado que se refiere al procedimiento del pensar, no puede ser separado del sistema en su conjunto. Y por eso lo deja inconcluso. Lo deja inconcluso porque en realidad se da cuenta que para hablar de ese tema necesita referirse al sistema filosófico completo y no separarlo, segregarlo como una parte del tema. Esto es importante porque el texto fue publicado después de la muerte de Spinoza por un grupo de amigos que advierten, si ustedes ven en la introducción, sus amigos advierten que es un libro inconcluso, pero que contiene cosas muy importantes y que por eso consideran necesario publicar. Saben que está inconcluso y están seguros que va a dejar preguntas sin responder, pero consideran que efectivamente tiene elementos muy importantes que están contenidos en él. En esa misma época, Spinoza escribió otro texto que se llama Breve Tratado de Dios, el hombre y su bienestar. Normalmente las ediciones, como las ediciones completas que yo traigo, lo llaman el corto tratado. Este corto tratado también es una obra de incluso este sí parece mucho más, digamos, fuera del pensamiento espinosista. Tiene algunos elementos, pero en realidad se considera que tanto este como el tratado que vamos a leer nosotros son todavía obras de iniciación de Spinoza a la filosofía, y por eso suelen ser puestos menos. Este tratado que vamos a leer nosotros no, pero el otro, el corto tratado sobre Dios, el hombre y el bienestar, sí queda un poco al margen, lo que tengamos en algún momento ahí, pero no demasiado, no se entra en una discusión mucho dinero. Es este libro al que vamos a enfrentar, un libro que queda inconcluso, un libro de Spinoza acercándose a la filosofía, presionando su propio pensamiento, buscándose a sí mismo, y por ello tiene al inicio un cierto tono autobiográfico. Spinoza siente la necesidad, siente la necesidad de decirnos por qué llegó a la filosofía, qué es lo que lo llevó a la filosofía, qué es lo que busca en la filosofía. No es usual en la época esta clase de expresiones autobiográficas, pero en este caso aparece porque Spinoza siente la necesidad de mostrar que la filosofía se le presentó a él como un deber espiritual, como una tarea espiritual, como un objetivo espiritual que hay que perseguir. El título mismo es muy importante. Tratado de la reforma del entendimiento. El término latino que usa Spinoza puede escribir aquí, es emendatio. ¿Tienen algún problema? No, ¿verdad? Nadie trae algún problema. Simplemente para anotar el término. El término que usa Spinoza para esto es emendatio. Este es el término latino que utiliza. Tratado de la reforma, de la emendatio del entendimiento. La palabra emendatio en latín tiene un sentido ligeramente distinto al término reforma. Emendatio en latín quiere decir más bien purificación, corrección. Cuando nosotros enmendamos un error, ¿qué hacemos? Lo corregimos. Y ese es el término que utiliza Spinoza. Los traductores usan reforma del entendimiento, pero este término puede llevar a un cierto equívoco, ¿no? Porque lo que Spinoza está queriendo decir es tratado de la corrección de nuestro entendimiento, tratado de la purificación
de nuestro entendimiento. Por emendatio, dice Spinoza, yo entiendo el proceso de liberarse uno mismo de las confusiones del pensar y actuar más claramente. Por emendatio, por corrección, por purificación, yo entiendo el proceso de liberarse uno mismo de la confusión para pensar y para actuar más claramente. ¿Qué quiere Spinoza? Corregir, purificar nuestro entendimiento. Y esto es muy importante, porque Spinoza con eso reanuda una tradición que en filosofía es extremadamente importante, que consiste en colocar a la filosofía en el examen de los instrumentos del conocer. ¿Qué es lo que vamos a reformar? Nuestro entendimiento, es decir, aquella facultad que tenemos para comprender. Vamos a corregir nuestra facultad de comprender. Vamos a purificar nuestra facultad de comprender. Vamos a reflexionar sobre aquello que nos permite comprender. Vamos a reflexionar sobre aquella facultad con la cual conocemos las cosas. Esa es una larguísima tradición en filosofía y extremadamente importante, porque lo que está diciendo es, como señalábamos en la ocasión anterior, que la filosofía es pensamiento sobre el pensamiento. Pensamiento sobre el pensamiento que piensa y que conoce. Pensamiento que reflexiona sobre aquello que nos permite pensar y comprender. Spinoza se coloca de golpe en lo que es la tradición más fuerte de la filosofía antigua, que es justamente, vamos a ver cómo comprendemos y vamos a ver cómo corregimos esa facultad que tenemos de comprender. Como seres pensantes que somos, siempre estamos pensando y aprendiendo el mundo, pero no lo aprendemos de manera correcta. Por eso es que es necesario purificarlo, corregirlo, examinando cómo funciona el sistema de comprensión, cómo funciona nuestro entendimiento. Si se ve el propósito del libro más claramente, vamos a reformar, vamos a purificar, vamos a corregir nuestra facultad de comprender. Aquella facultad que nos permite, como seres pensantes, comprender. ¿Se queda claro? Ese es el sentido del tratado de la reforma del entendimiento. Ya comprendimos quizá el título, que es una manera importante de acercarse a los libros primero, sobre todo a los libros filosóficos. El título mismo indica lo que Spinoza está buscando. Se trata de purificar, se trata de corregir, se trata de enmendar aquella facultad que tenemos como seres pensantes de comprender. ¿Para qué? Para hacer que nuestro sistema de entendimiento, para hacer que nuestro entendimiento alcance la verdad y evite la confusión y evite el error. Eso es lo que Spinoza hace. Quiere llevarnos a ver cómo funciona nuestro aparato de pensamiento, cómo funciona nuestra facultad de comprender, para corregirlo, para separar a las ideas confusas, para separar a las ideas no verdaderas de las ideas verdaderas, de la verdad. Porque lo que vamos a perseguir es justamente la verdad. ¿Sí queda claro? Enmendar, pues, supone al menos dos planos. Separar las ideas confusas de las ideas verdaderas y llevar nuestro entendimiento únicamente a las ideas verdaderas. Spinoza va a pretender que si reformamos nuestro entendimiento y comprendemos cómo se forman las ideas verdaderas, nuestro espíritu se dedicará a producir ideas verdaderas a partir de ideas verdaderas. Separaremos las ideas confusas de las ideas verdaderas y dedicaremos nuestra potencia de pensar, dice Spinoza, a las ideas verdaderas. ¿Sí queda claro el propósito del texto?
este propósito, buscar una forma de entendimiento para alcanzar la razón, suponía un gran enfrentamiento con el contexto histórico que Spinoza existe. En la época en que Spinoza escribe este tratado, el Tratado de la Forma de Entendimiento, se suscitó en Holanda, en el gobierno holandés, un gran debate entre teólogos y filósofos. Los teólogos, que en ese momento eran políticamente muy potentes, tenían como propósito hacer que la filosofía no se metiera para nada en cuestiones de Dios y la naturaleza. Los teólogos de la época incluso hicieron promulgar un edicto que hacía que la filosofía existiera, pero con la condición de que no se metiera en asuntos que tocaban ni a la fe ni a Dios. Les voy a leer un texto de la época para que vean que en este momento la filosofía de Spinoza, tratado de la forma de entendimiento, encuentra una gran resistencia. En Holanda, que aparentemente era un lugar donde el pensamiento libre podía expresarse, había una verdadera represión contra esto. Y la filosofía, que en ese momento empezaba a separarse de la teología, que en ese momento dejaba de ser la servidumbre de la teología, encontraba un lugar que debía ser acotado, limitado, bien especificado. Vean lo que dice este texto. Este es un texto que se publicó el 30 de septiembre de 1656. Recuerden que este tratado había sido escrito entre el 50 y el 57. Es en esta época. Y además es la época en que excomunica. Este es un edicto que los teólogos lograron hacer publicar para delimitar el horizonte de la filosofía. Dice: donde quiera que la razón humana aparentemente pueda contradecir la Sagrada Escritura, los filósofos no deben intentar explicar las Escrituras de acuerdo a sus principios, y la teología y la filosofía deben permanecer estrictamente separadas. Dice: sí, los teólogos aceptan que haya filosofía, pero que no se vaya a meter con Dios, pero que no se vaya a meter con la cultura, pero que no se vaya a meter con la fe. Repito, donde quiera que la razón humana aparentemente, claro, es el momento en que la razón empieza ya a separarse de las escrituras, donde quiera que la razón humana aparentemente pueda contradecir la Sagrada Escritura, los filósofos no deben intentar, esto es lo que les prohíbe, explicar las Escrituras de acuerdo a sus principios. No se meta a leer las Escrituras, ¿cierto? Y no trate de explicarlas por sus historias. Eso déjeselo a los teólogos. El filósofo puede existir, pero que no se meta con la palabra de Dios. Teología y filosofía deben permanecer estrictamente separadas y continuar, cada una con su estructura y su límite propio, dejando a la filosofía permanentemente confinada en alcance, sin permitirle jamás incursionar en el dominio teológico. La filosofía existe, pero debe estar perfectamente delimitada y le es enteramente prohibido intervenir, participar en el discurso teológico y mucho menos en las Sagradas Escrituras, sin permitirle jamás incursionar en el dominio teológico, en la exégesis de las Escrituras o la primacía de la Iglesia sobre la sociedad, la moral y la educación. Es decir, filósofo, no te metas en la intervención que la Iglesia tiene en la educación, en la moral y en la sociedad. Existe la filosofía, pero le piden que tenga un campo muy limitado de expresión. Que no se meta en las Sagradas Escrituras, que no haga exégesis de las Escrituras, y que no se escriba los tratados políticos, eso es una crítica de las Sagradas Escrituras. Vean ustedes que se ganó a pulso, ¿no? El príncipe de los ateos, porque efectivamente lo que hace es exactamente al contrario de esto. Pero este es el tono en que en este momento se está pensando. Los filósofos de ahora en adelante deberán abstenerse de incursionar en el núcleo teológico que no puede verse comprometido por la libertad de filosofar. O sea,
Si hay libertad, pero solo aquí, ¿no es cierto? Y no te metas conmigo. Esa es lo que los teólogos de la época están promoviendo. Me interesa mucho que lo vean para que vean el aspecto combativo que de inmediato va a tener los textos de Spinoza. Ya les contaré anécdotas de esa clase. Es la época en que Spinoza tiene un grupo de cercanos con los que debate, con los que comulga, todos ellos les va a dominar. Hay una cantidad enorme de trabajos en torno a quién de los judíos que se oponían a la religión influyó sobre Spinoza. Eso ya se los contaré en otro momento. Veamos que ese es el tono en el que se escribe este libro, que queda inconcluso, que son más de pero que ya va a mostrar efectivamente se impulsa la razón que caracteriza la filosofía de Spinoza. Si queda claro este primer término, me interesaba presentar cuándo se escribió el trabajo, por qué se llama de esa manera, qué objetivo se propone desde el título para que el texto entienda. Hay una lectura extensiva, que es la lectura que ustedes hacen todos los días, el esto, la jornada. Es una lectura rápida que pasa inmediatamente por lo que acaba de leer y lo olvida de inmediato, lo deja de lado. Y hay otra lectura que es intensiva, que consiste en que el texto penetre en nosotros. Hay un filósofo contemporáneo que tiene razón en decir, tenemos que aprender a leer. Nosotros ya no sabemos leer. Tenemos tantas cosas que leer, que leemos rápidamente y lo olvidamos de inmediato. ¿Qué periódicos leen ustedes? ¿Leen los periódicos o no? A veces. Fíjense, no leen los periódicos. ¿No? Sí. Bueno, hay algunas excepciones, pero en general no. Hegel, el filósofo que yo más enseño aquí, es el único. Hegel tiene una frase que dice, mire, leer el periódico es la oración matutina del filósofo. Los filósofos se persiguen mis canales leyendo el periódico. Tienen que leer el periódico. ¿Cómo saben de su realidad si no lo hacen? Tienen que leer el periódico. Tomen en serio a Hegel. Esa es la oración matutina del filósofo. Así se persigna en las mañanas. Tienen que leer el periódico, jóvenes, créanme. No, me sorprende mucho que no lo haga porque es que tienen que enterarse de su presente. Así que, por favor, en adelante les preguntaré de vez en cuando qué periódico leyeron. ¿Ok? Así que estén prevenidos. No lo sientan como una obligación, pero es obligatorio. Okay. ¿Qué sucede? Toda la lectura efectivamente. ¿Por qué hay una lectura extensiva? Esa que hacemos frente a los periódicos o frente a sus tablets. Las tablets sí las leen, pero las leen inmediatamente y lo olvidan. Y hay otra lectura, que es una lectura intensiva, que consiste en dejar que el texto penetre en nosotros. Y eso es a lo que el filósofo llama aprender a leer. Tenemos que aprender a leer, porque es necesario que le demos al texto una introspección en nosotros antes de expresarnos frente a él. Por ejemplo, disculpen que esto sea preámbulos, pero es importante para ustedes. Generalmente, sobre todo ustedes jóvenes, toman un texto de filosofía e inmediatamente lo critican. No tiene razón. No lo creo. ¿Y que a quién le importa esto? ¿A quién le importa lo que piensa? Primero, dejen que el texto les hable. Primero, permitan que el texto penetre en ustedes. Permitan que el autor presente sus puntos de vista, sus argumentos,
antes de empezar los reticones. Aprender a leer quiere decir darle al autor, primero, la oportunidad de dejar claras sus ideas y sus razones. Cuando son filósofos, esas ideas, esas razones son muy meditadas. De manera que cuando ustedes inmediatamente adoptan la actitud de y no estoy de acuerdo con eso, créanme, eso no le importa a nadie. Aprendan a leer, es decir, aprendan a que el texto penetre en ustedes. Ciertos textos deben penetrar en el lector. No pretendo que la jornada penetre en ustedes, eso sería mucho pedir, pero sí un libro de filosofía, déjenlo que les se interiorice. Déjenme decirlo de otra manera. Cuando estudiamos estoicos, siempre les digo, a ver, miren, los libros antiguos de filosofía se leían muy intensamente. Tan intensamente que lo que se trataba era de que el texto se introyectara en el sujeto. Hoy las cosas son diferentes. Por ejemplo, ¿dónde trae su libro de Spinoza? ¿Dónde lo trae físicamente? Sus cosas. Un libro de filosofía no se lleva en la bolsa, se lleva en el corazón. ¿Sí? En la bolsa pueden llevar todos los libros que quieran. Los verdaderos textos de filosofía se llevan en el alma. Y eso supone leerlos, ¿no es cierto? ¿Sí se ve? Los libros de filosofía no se cargan en la bolsita, se llevan en el corazón. ¿Ok? Esa es la lectura a la que debemos acercarnos. Ahora sí, ¿qué encontramos en el texto? Ahora vamos a empezar por el texto. Después que la experiencia me había enseñado que todas las cosas que suceden con frecuencia en la vida ordinaria, son vanas y futiles, como veía que todas aquellas eran para mí causa y objeto de temor, no contenían en sí mismas ni bien ni mal alguno, a no ser en cuanto que mi ánimo era afectado por ellas. Dice Spinoza, la vida, la experiencia, es decir, el vivir en el mundo, me ha enseñado que ciertas cosas, en principio me son ofrecidas por la sociedad, no son en sí mismas ni bien, ni buenas, ni malas, pero lo son en cuanto afectan a mi ánimo y en realidad me causan temor, me causan inquietud. Aquí se ve a Spinoza muy cercano a las filosofías antiguas, porque lo que Spinoza está diciendo es la conciencia común, la conciencia que está dominada por lo que la sociedad llama un bien, la conciencia que está dominada por lo que le ofrecen simplemente, vive en el temor porque le ofrecen son cosas que en sí mismas, dice él, no son ni buenas ni malas, pero lo son en cuanto afectan a mi vida. Ponemos una de ellas, de las que va a aparecer más adelante, por ejemplo, el honor. Si dedican la vida a buscar el honor, déjenme empezar por ahí. En nuestra sociedad el honor ya no tiene el lugar que ocupaba en el mundo de Spinoza. En el mundo de Spinoza, toda la aristocracia vivía bajo el código del honor. Es decir, había que tener honor. El problema del honor es que el honor es un bien que uno no tiene por sí mismo, sino que se lo dan los demás. En esa época, el aristócrata, sobre todo el aristócrata renacentista y barroco, que es el de la época de Spinoza, vive bajo el código del honor. Tiene que mantener el honor, porque el honor es lo que lo caracteriza socialmente. Un sujeto que no tiene honor, socialmente no vale. ¿Cómo se ve el honor? El honor se ve por el trato que le dan los demás,
por ciertos rasgos de personalidad, cómo se visten los caballeros medievales, cómo se visten los caballeros barrocos, ¿no es cierto? Por la actitud que tienen de la vida. Pero también se ve, por ejemplo, por rasgos muy básicos. Por ejemplo, el caballero no miente nunca. El caballero, el que es un caballero, no miente nunca. Nunca dice una mentira. Esto era muy importante para los caballeros antiguos. Cuando yo trabajé en temas hace muchos años, encontré un manual para la caballería en que, por ejemplo, una madre le dice a sus hijos caballeros, los hijos aristócratas, cuando jures algo, cuando debas jurar algo, no lo hagas. Tú eres un caballero y a ti te tienen que creer por tu palabra de honor. ¿Te conocen ese término? Palabra de honor. Es decir, al caballero se le tiene que creer lo que dice, punto. Y no se le puede pedir que jure, porque jurar es de bellacos. Te juro que es un bellaco. El caballero no miente nunca. Y eso lo caracteriza como caballero. De manera que, para tener honor, es necesario que los demás se lo reconozcan como caballero. Y, por ejemplo, lo reconozcan palabra de honor. ¿Quién de ustedes hoy prestaría 10 pesos con la palabra de honor? Nadie. En esa época la palabra de honor era muy importante, que designaba a aquel que era un caballero y que se sentía separado de los demás. Eso era lo que los separaba de los demás, por eso era tan importante. Era muy importante tener esos gestos, tener esa actitud, tener ese reconocimiento de los demás, porque era lo que los separaba de los bellacos. Si los caballeros no mienten nunca, ¿quién miente siempre? Los sirvientes, los bellacos. Todavía hoy, las chachas, ¿mienten siempre? ¿Qué dirían? La conclusión es que sí. ¿Cuál es la diferencia? El caballero no debe mentir porque vive una vida económicamente y políticamente independiente. Y como es independiente, él no tiene por qué callarse la verdad que conoce. Él puede decir la verdad porque no hay quien lo afecte en la vida política o en la vida civil. En cambio, los dependientes, los sirvientes, los criados, que son dependientes, pues tienen que mentir porque la mentira es una parte de su defensa personal, ¿cierto? Y entonces se crea la idea de que entre el caballero y los bellacos la mentira es lo que los distingue, pero los distingue sobre todo la libertad de palabra que tienen los primeros, la libertad económica y social. Vean ustedes, el honor es muy importante en esa época, y si se pierde el honor, se pierde el estatuto social, se deja de ser quien es. Ahorita paso a explicarles cómo se pierde. Cuando un caballero era retado porque iba a perder el honor, por ejemplo, me voy un poco más atrás, en los libros que estudié del siglo XVI, los códigos de honor, mencionan todas las faltas con las que se podía ofender a un caballero. Hay muchas maneras de ofender, había muchas maneras de ofender a un caballero en esa época. Por ejemplo, una de ellas era: voy en la calle, soy un aristócrata y me cruzo con otro aristócrata, pero no me acuerdo de su nombre. Ya lo ofendí. El otro se siente ofendido porque no lo reconozco por su nombre y cabello. O bien, voy caminando por la calle en una banqueta y no cabemos dos y yo no me bajo y él se tiene que bajar. Ya lo ofendí. El caballero se siente ofendido porque no se doy el lugar del caballero que merece. Hay muchísimas faltas susceptibles de ofender a un caballero. Por eso los caballeros siempre llevaban un criadito con buena memoria. Porque cuando se acercaba el otro le decía al rey: ¿quién es este chiconcito? Salvamos. Pero hay ofensas mucho más graves.
Por ejemplo, la mayor de las ofensas es: usted ha dicho una mentira. La mentira es la peor de las ofensas a un caballero, porque eso quiere decir que no tiene palabra de honor, es decir, no es caballero. Usted miente, era la forma de ofender a un caballero. Esa forma derivaba en el duelo de honor. Todo esto se los cuento como cultura general. Están empezando. Eso llevaba al duelo de honor, es decir, había que batirse en duelo porque le habían acusado de mentiroso. Si usted miente, era la peor ofensa e iba acompañada normalmente de un golpe, de una bofetada. Y dicen los manuales, podría acompañar una patada. Había dos cosas que ofendían a un caballero de tal manera que tenía que batirse a muerte para defender su honor. Uno, ser acusado de mentiroso. Dos, ser golpeado. Porque a los aristócratas no se les golpea nunca, se golpean los siguientes. De manera que si le golpeaban a uno con la cara con una bofetada y le decía: usted miente, había que entrar en el duelo. Y un duelo a muerte. Ahorita les voy a contar cómo eran los duelos en la época. Seguro que no los conocen. Era tan grave la acusación de usted miente. Son muy curiosos los manuales de caballería, porque describen una serie de formas gramaticales y sintácticas para evitar decir usted miente. Porque usted miente es muy grave. O sea, hay que decirlo de una manera más suavecita. ¿No? Hay que decirlo, por ejemplo, usted puede decir: estoy seguro que si usted conociera las cosas realmente, no diría lo que ha dicho. Eso no lleva a todo el mundo. Había más de 35 formas de evitar decir mentiroso. Todas están en los manuales de caballero, ¿no? Para que no sepa. ¿Por qué era tan grave decir usted miente? Que dicen los manuales, esa mancha solo se daba con sangre. Y además es una mancha que no se quita nunca. Por ejemplo, si un caballero muy viejo es ofendido, su hijo se va a duelo. Si es muy joven, esperamos que se haga adulto. Porque esa mancha no se quita ni con la dieta. Esa mancha no se quita nunca. ¿Verdad? Los manuales dicen que cuando alguien quiere desdecirse de la ofensa, tiene que presentarse ante el ofendido, hincarse frente a él y ponerse en el cuello una soga para que el otro decida si lo perdona o lo ahorca. Vean lo que es pedir perdón entre los caballeros, ¿verdad? Es como ustedes que disculpa de perdón. Si se pone una soga al cuello, entonces el otro les puede estirar y se acaba. ¿Sí? Llegamos al duelo de honor. Sí, el duelo de honor había muchísimas causas. Pero, por ejemplo, una de ellas normalmente era los cargos de adulterio. ¿Quién de ustedes se mataría hoy porque le ponen los cuernos? En esa época, por supuesto, que sí. Se llegaba al duelo de honor porque las manchas de honor solo se quitan con sangre. El duelo de honor era un duelo, una institución muy importante. Los aristócratas nunca renunciaron al duelo de honor, porque eso era justamente lo que los caracterizaba como aristócratas. Un bellaco no podía tener un duelo de honor, no tenía honor. Una mujer no podía participar en un duelo de honor, porque las mujeres no tenían honor. Si una mujer era ofendida, dicen los tratados, en su defensa tenía que salir su padre, su esposo o su hermano, pero no podía ella porque ella no tenía honor. El honor no tenía solo los caballeros, ellos iban al duelo.
Y la aristocracia nunca renunció a eso. Durante mucho tiempo se mantuvieron los duelos de honor. Los duelos de honor fueron prohibidos. Porque los reyes de la época, no les gustaba la idea de que sus nobles se mataran pues, por quitar esas cosas. Tenemos obras, por ejemplo, hay algo de Fermat, no sé cómo se dice este matemático francés, y un matemático excepcional. Fermat es muy conocido porque dejó algunos de sus textos en un nota al margen, un teorema que dice que él resolvió, pero que no deja resuelto. Fermat, que es de la época del 17, dejó ese teorema y se acaba de resolver hace como 2 años o 3 años. A la humanidad llegaron 300 años. Pero Fermat volvió en un duelo de honor. O sea, la gente se mataba en el duelo de honor y era la mejor gente. Entonces el rey decidió prohibir los duelos de honor porque a él no le gustaba que el conde de no sé quién y el duque de no sé quién se entremataran pues, porque ofendieron a una mujer o porque algo no le gustó o que era lo que sea, ¿no? Entonces el rey decía, no, los duelos de honor están prohibidos, yo no quiero que mis aristócratas se maten por cualquier cosa, ¿me siento? Por eso los duelos de honor se llevaban a cabo en la madrugada y en lugares muy apartados. Porque ellos temían que el rey que había prohibido los duelos de honor entrara con la justicia y impidiera el duelo de honor. No creo que se lo tienen que entrar porque les gustaba madrugar. No, es porque lo que quería evitar es que la justicia entrara en algo que el rey había prohibido. No se salva. Vean ustedes, cuando Spinoza dice que el honor puede ser normal, está diciendo esto, ¿no? Está diciendo esto. Si tú te entregas a lo mejor, vas a entrar en un orden que ya no depende de ti. Es algo que te dan los demás. Y como te dan los demás te lo pueden quitar. Y puedes acabar en el duelo de honor. ¿Sí? Defendiendo una bobería. Que eres un aristócrata con honor. Hoy a nosotros eso nos sorprende, pero en esa época la vida se entregaba justamente a eso. ¿Cómo eran los duelos de honor? Se inventaron espadas para ello. ¿Cómo son las espadas de los duelos de honor? ¿Han visto películas? O tampoco van al cine. ¿Cómo eran los duelos de honor con espada? El florete, ¿no? Inventaron el florete. Si ustedes se fijan, las armas de la época, las armas de los ejércitos de la época, eran espadas muy pesadas, espadas de doble filo, que servían para golpear con los 2 brazos. Porque la aristocracia medieval, para reservarse el uso de las armas, las hacía muy pesadas, de manera que ni las mujeres, ni los niños, ni los viejos podían cargarlas. Esa es la razón de que las espadas medievales sean muy pesadas. Son espadas muy pesadas de doble filo porque están reservadas a los hombres maduros de la aristocracia, que son los que pueden batirse. El problema es que esas espadas de doble filo que no sirven para hacer esgrima, ¿no? Entonces inventaban el florete y le pusieron, si ustedes se fijan, verán que el florete es una espada que no tiene filo, sino punta. Y tiene que se agarra una protección, porque de lo que se trataba es que no fuera que espadeando de repente me lastimé la mano y ya se acabó la pelea. Está muerto, ¿sabes? Así que inventaron el florete, que solo usaban los aristócratas. ¿Sí? Vean ustedes la importancia del honor, ¿es verdad? Cuando se inventaron las pistolas, empezaron a ser llevadas al duelo de honor. Pero no les gustaban a los aristócratas porque las primeras pistolas no eran seguras. Se disparaban, pero él no disparaban para otro lado, explotaban. Entonces, durante mucho tiempo los aristócratas salieron con la espada porque las pistolas no eran de fianza. ¿No les parece mal que les cuente todo esto? No, sigue. Durante mucho tiempo las pistolas no sirvieron en el duelo de honor porque no eran seguras. Hay muchas formas de batirse en el honor. Algunas de ellas eran verdaderamente crueles. Nosotros conocemos, porque las películas se ven con frecuencia, el procedimiento que consistía en que los 2 caballeros se ponían uno a las espaldas del otro
y caminaban en sentido contrario, daban 10 pasos y volteaban y disparaban. ¿Sí? Ya lo han visto. Pero esa tenía el problema de que a lo mejor no le daban. Entonces inventaron otras formas que consistían, por ejemplo, en colocarse a 20 metros de distancia uno del otro y empezar a acercarse. Dar un paso así, dar un paso así, así. Y cuando estaba suficientemente cerca, dispararse. Había otra más cruel aún que se llamaba el duelo de muerte. Consistía en que los dos sostenían la punta de un pañuelo y a esa distancia se disparaban. Era para asegurarse que el duelo terminaría con sangre. Vean ustedes, no estamos hablando de pocas cosas, no estamos hablando de una institución que tiñó la cultura europea durante mucho tiempo y que estaba basada justamente en algo como el honor. Cuando Spinoza dice, es que claro, si tú te dedicas a buscar el honor, pues vas a entrar en este mundo. ¿Vas a vivir en el miedo y en la incertidumbre? ¿Sí? ¿Vas a estar arrojado a la opinión de los demás? Sí. ¿Depende de ti? No. ¿Crees que es un bien? Pero en realidad lo que estás haciendo es sujetarte a un orden externo a ti que te domina. Ya no eres tú el dueño de tu vida. Ahora depende del honor. Tu vida social, tu vida pública, tu vida familiar, depende de algo que no está en tus manos. A eso se está refiriendo Spinoza. La experiencia nos ha enseñado que cuando entregamos nuestra vida a eso que nos dicen que es un bien, pues a lo mejor acabamos con esta experiencia. La sociedad le ha dicho a los aristócratas que es un bien, que es el mayor de los bienes, y nos hace pagar con la vida, con la sangre. No crean que el duelo de honor duró poco tiempo. El duelo de honor en Europa se acabó con la Primera Guerra Mundial a inicios del siglo XX. Todavía se va haciendo el duelo. Hay una anécdota muy interesante. ¿Conocen ustedes a este sociólogo muy importante que se llama Weber? ¿Sí lo han oído hablar de él? Bueno, pues Weber, cuando era joven, se batió en un duelo de honor. En las universidades alemanas, pues algunas sí son un poco más bestias. Entonces, mantuvieron el duelo de honor mucho más tiempo, sobre todo en las universidades. Y su duelo de honor era muy particular. Tomaban una suerte de espada, una espada corta, y se colocaban uno frente al otro con los pies juntos. Y se cubrían la cara con una máscara de acero. Y se empezaban a tirar mandobles, así. Por eso Weber llevaba un diablazo en la cara. Fíjense, estamos hablando de inicios del siglo XX. Ahora, hay los franceses que siempre toman las cosas mucho más a la ligera. Hay una anécdota muy bonita porque hay un personaje que le dice a su mujer, esposa, ahorita vengo porque voy a un vuelo de honor. Es muy temprano, pero es porque voy a un vuelo de honor. Voy al bosque de Barcelona, a hacer un vuelo de honor. Y mi mujer dice, como es tan temprano, viejo, ten cuidado que te vayas a resfriar. No, que ya. Pues dicen, que sabe que no se lo mata. No vas a tener cuidado con no te resfríes, porque es muy temprano. Creo que los franceses, pues ya no tomaban el honor tan en serio en esa época, que ya era más de Chapultepec. Es como el lugar de seguridad de Chapultepec viejo. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, how is your path in life? Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place, it's invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room.
Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.